contemplar la hermosura de su nombre. Cristo vive para siempre. Quiero invitarle a abrir sus Biblias, amados hermanos. Vamos a ir al libro de los Salmos, Salmos capítulo 34, versículo 19. Cristo vive para siempre. Libro de los Salmos capítulo 34, versículo 19. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Salmos capítulo 34, versículo 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Guíanos a toda sabiduría, a toda verdad. Que seas tú enseñándonos, que sea tu palabra, Señor, hablando a todo nuestro ser. Solo tú sabes lo que cada uno está viviendo y atravesando, pero tú también sabes qué es lo que nosotros necesitamos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar al Señor. Amén. He tomado este libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19, para hablar bajo el tema: aunque vengan tiempos difíciles, Dios te librará. Esa es la confianza de nosotros los cristianos, de nosotros los hijos de Dios, que tenemos en el cielo a un Dios poderoso, que tenemos a un Dios de misericordia, que tenemos, como dijo el salmista, alabado sea el Señor, Cristo vive para siempre, como dijo el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Cuando uno alza sus ojos a los montes, como dice el salmista, no es de una manera literal, no es que estamos mirando a los montes, estamos mirando al Dios Todopoderoso. Y el salmista dice que de Dios, de los montes del cielo, vendrá la ayuda y el socorro de Dios. Pero lo que es hermoso y maravilloso es lo que pronuncia el salmista. Dice la palabra de Dios: Cristo vive para siempre, porque no se dormirá el que guarda, no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. Dios, hermano, no ha descuidado a su pueblo, Dios no ha descuidado a sus hijos. Pero el hecho de que nosotros tengamos a Dios no quiere decir que nos va a ir bien todo en la vida. Van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos de prueba, de angustia, de dolor, de tristeza. Pero, como dijo el salmista, bendito sea el Señor, como dijo el salmista, pero de todas ellas me librará Jehová. Esa es nuestra confianza de que el Dios Todopoderoso, así como permite la prueba y la dificultad, también Él nos va a socorrer y nos va a ayudar. Mire, queremos entender un poquito la palabra aflicción. Y aflicción significa dolor. Aunque nosotros somos hijos de Dios, pero no somos inmunes al dolor. Van a venir malas noticias que va a causar dolor en nuestro corazón. Por lo que le está pasando a nuestra familia, por lo que está sucediendo con nuestra nación, por lo que está aconteciendo en nuestro barrio, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestra vereda. Esas noticias causarán en nosotros dolor. También aflicción significa
tristeza. Hay momentos en la vida cristiana que la tristeza va a embargar nuestro corazón, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea la pérdida de los bienes materiales, ya sea, hermano, por causa de una mala noticia o de desastres naturales. Aflicción también significa angustia, momentos donde el hombre no sabe qué hacer, cómo resolver las cosas. Pero los que tenemos a Dios en la angustia, invocamos al Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. El que no tiene a Dios en su angustia, corre al pecado, corre al vicio. Pero el que tiene a Dios en medio de la angustia y la desesperación, dobla sus rodillas y busca la ayuda, la dirección y el consuelo del Todopoderoso. Aflicción también significa sufrimiento intenso. Nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, yendo a el huerto del Getsemaní, el lugar de la prensa, el lugar donde, hermanos, Él tenía que fortalecerse porque lo que venía era muy duro y muy difícil. Todo ser humano, si no busca la ayuda de Dios, va a fracasar. Todo cristiano, si no se refugia en la presencia de Dios, si no se refugia en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, va a fracasar. Llámese quien se llame, el cargo que tenga, los años que tenga como cristiano. Cuando venga el sufrimiento intenso, eso demostrará quién es cada cristiano o de qué está hecho cada cristiano. Porque, hermanos, no estamos libres de que nos pueda venir un momento duro y un momento difícil. Amén. Aflicción significa sufrimiento intenso, ya sea físico o emocional, ya sea porque Dios lo permite o por las consecuencias de nuestro pecado. Dolor intenso, hermano. ¿Cuántos de los que conocen la palabra de Dios, muchos no se pueden perdonar por las cosas que han terminado haciendo y los ha llevado a la desgracia, a la ruina? Mire, nosotros podemos ver, hemos tomado este Salmo 34, que lo escribe el salmista David, pero yo no quiero que pierda este Salmo 34. Pero queremos ir al primer libro de Samuel, capítulo 21, y vamos a ver bajo qué circunstancias el salmista David, el dulce cantor de Israel, compone este salmo. No lo hace en el momento, hermano, de la bendición, porque cuando todo está yendo bien, fácil es decir que amamos a Dios. ¿Sí o no? Cuando todo nos va bien, es fácil, hermanos, venir a la iglesia. Llegamos tarde o ya nos estamos haciendo tarde, sea que nos toca dirigir el culto, sea que nos toca tomar participación en el culto. Llamamos un taxi para que nos lleve. Uy, faltan 10 minutos y yo tengo que estar allí en el templo. Taxi. Use las vías alternas, llegue lo más pronto posible, porque queremos estar en la casa de Dios. Porque tenemos responsabilidades, hermanos, como cristianos. Pero mire, aquí está David y no le estaba pasando bien. Estaba pasando mal. La situación era dura, la situación era difícil. David era un hombre conocido conforme al corazón de Dios. David sabía quién era Dios. Esta es la ventaja que tenemos nosotros en los tiempos duros y difíciles. No nos vamos a angustiar, porque sabemos que el Dios que nos ayudó el día de la prueba nos volverá a ayudar en el momento de la dificultad en la que nos encontremos. Amén. En el momento de la dificultad, hermano, allí se va a demostrar
quién en realidad confía en Dios. Porque decir que nosotros conocemos a Dios es fácil. Leemos la Biblia, no, Dios es así, Dios es así. Dios hace así, Dios actúa de esta manera. Pero en la prueba vamos nosotros a conocer en realidad quién es Dios. Nosotros podemos ver este capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 21, y nosotros podemos ver cómo este hombre que amaba a Dios, este hombre, hermano, que había tenido muchas experiencias con Dios, termina huyendo del primer rey de Israel llamado Saúl. ¿Por qué huía? Cuando nosotros hacemos algo, hermano, nuestra humanidad nos va a nosotros a enseñar, nos va a anticipar que hay cosas que hemos hecho y no están bien. Y eso nos va a embargar de angustia, de desesperación, a tal punto de no querer salir de la casa, a tal punto de no querernos encontrar, sobre todo con la persona con la cual hemos tenido diferencias. Pero aquí está David, no había hecho ningún mal, pero el rey lo estaba buscando. ¿Para qué lo buscaba? ¿Para darle su décimo? ¿Para qué lo buscaba? ¿Para pagarle unas vacaciones, hermano? ¿Para darle vacaciones todo pagado? No, no lo estaba buscando para abrazarlo, para saludarlo, ni para llevarlo a comer. No lo estaba buscando para llevarlo a un buffet, no. Lo estaba buscando ¿para qué? Para matarlo. ¿Y por qué lo quería matar Saúl a David? Porque había celos en el corazón del rey. Mire usted, hay gente, hermano, que va a desear lo que Dios le está dando a usted, sin que usted le haga nada a esas personas o a esa persona va a buscar su mal, va a hablar mal, lo va a criticar, va a hacer, hermano, que los que están a su alrededor se pongan en contra. Si usted está sirviendo a Dios, va a ir a hablar al presbítero, al supervisor, le va a hablar mal de usted. Mire, fulano de tal está haciendo así, mire, fulano de tal está queriendo hacer de esta manera, mire, lo está desobedeciendo, para ponerlo en contra de las autoridades. Aquí está el joven David, aquí está este hombre, hermano, de guerra y de batalla, pero había sido amenazado de muerte. Estaba huyendo, no porque era un cobarde, estaba huyendo porque no quería ponerle la mano a aquel que Dios había escogido, aquel que Dios había llamado. Él sabía que aunque Saúl estaba mal, aunque Saúl estaba caído, aunque Saúl, la presencia de Dios ya no estaba con Saúl, pero hermanos, David sabía respetar a la persona que Dios había llamado. Él podía decir fácilmente, muy bien, este es un pecador, este es un caído, este es un cobarde. Ahora no sabe con quién se ha metido, ahora sí, vamos a arreglar cuentas. David pudo decir, Dios está conmigo, y Dios estaba con David, hermanos, pero David respetaba a la persona que Dios había levantado. Mire usted, David estaba pasando, hermano, de ser el superhéroe de la nación a ser un villano, a ser menospreciado, a ser, hermano, perseguido para matarlo. David corría peligro de muerte. David, conforme a este capítulo 21, dice la palabra de Dios que David llegó al sacerdote Ahimelech para pedirle pan porque tenía hambre. Después de haberlo tenido todo, David, ¿en qué radica el problema? ¿Sabe cuál fue el problema? Que Dios le había puesto los ojos a David. Cuando usted busque a Dios, cuando usted agrade a Dios, cuando usted sea obediente a Dios, hermanos,
Va a haber gente que lo va a odiar, lo va a aborrecer. ¿Pero por qué con él? ¿Pero por qué lo promueven? ¿Pero por qué le dan esta bendición? ¿Pero por qué siempre están contando con él? ¿Por qué será? ¿Qué está mal en David? En David no había nada malo, pero David ahora tenía que ir a buscar comida, tenía hambre. Mire, nosotros podemos ver, recibe el pan. Ahora David pregunta si había alguna arma, alguna lanza allí donde estaba el sacerdote Ahimelech. Y le responden a David y le dicen: aquí no hay espadas, aquí no hay arma. La única o el único arma que hay en este lugar es la espada del gigante Goliat, el hombre que tú has vencido, el hombre que tú has derrotado. David pide esa espada, la envuelve y se la lleva. Pero nosotros podemos ver, seguir viendo, amados hermanos, que David se va a terreno peligroso. David se va a terreno enemigo. Usted y yo tenemos que saber que todos estos países, hermano, están bajo el régimen de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene a su gente para atacar y hacer daño a aquel, bendito sea Dios, aquel hermano que es justo, aquel que busca obedecer y hacer la voluntad de Dios. Mire usted, dice la palabra de Dios que ahora el versículo 11, primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 11, y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿Era rey David? No era rey. Pero seguro que los de Aquis, los de Gat, hermanos, sabían o miraban. Si no conocían, podían deducir que él iba a ser el futuro rey de Israel. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanto ataque contra el cristiano justo? Porque hay cristianos, hermano, que viven como mundanos, que viven como pecadores y aparentemente no les pasa nada. Pueden fumar, pueden tomar, pueden hablar malas palabras, pueden mentir, pueden, hermano, robar, pueden hacer tanta maldad y aparentemente no les pasa nada. Y parece que los premian. Uy, fulano de tal, venga para acá. Venga para tomarse una foto. Venga, siéntese aquí en la mesa. Vamos a compartir, vamos a comer. Vámonos para tal parte. Y el cristiano justo se queda observando. Satanás, que el Señor lo reprenda, va a atacar al cristiano justo. ¿Ve? ¿De qué te sirve tu justicia? ¿De qué te sirve orar si este de acá no ora? Y mira dónde lo han puesto. Ese de acá no ayuna y mira para dónde lo están llevando. Este de acá viene a hacer daño y a hacer mal en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar. Y mira cómo lo están bendiciendo y le están levantando. ¿Para qué te santificas? ¿Para qué te guardas? ¿Para qué mantienes tu integridad? ¿Por qué no eres como los demás? El cristiano justo, hermano, tiene que guardar su postura, no delante de los hombres nada más, sino delante del Dios Todopoderoso. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde se encontraba David? En terreno enemigo. ¿Dónde se encontraba David? En la tierra del filisteo llamado Goliat. Estaba en terreno enemigo y dice la palabra de Dios: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo? Aunque eran enemigos del pueblo de Israel, pero hermano, las noticias vuelan. ¿Sí o no? Uy, mira lo que le está pasando a fulano de tal. Mira lo que está aconteciendo en tal lugar.
ahora que tenemos nosotros internet, ahora que tenemos nosotros redes sociales, ¿cuántas cosas se entera uno por las redes sociales? Mira a fulano de tal, mira lo que está pasando con la iglesia tal, mira lo que está pasando con el pastor tal, mira lo que ha sucedido con los líderes de tal iglesia. Hermano, no estamos nosotros libres del escándalo, que Dios nos guarde. Y nosotros vemos cómo ellos comienzan a repetir lo que se cantó cuando llegó David después de la guerra, después de matar al gigante Goliat. David no estaba pidiendo que, hermano, lo reconozcan, que le compongan un cántico, que lo pongan por encima del rey. Esto enojó y molestó al rey. Esto hizo que el rey lo tenga por enemigo a David. Mire lo que dice en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles. Le dan miles para Saúl y David a sus 10,000. ¡Qué terrible! La gente va a hablar cosas, pero aquel, hermano, que no está bien con el Señor, se va a afectar por todo. ¿Y por qué a fulano de tal lo están tomando en cuenta? Y yo que soy de la promoción de Matusalén. Matusalén era un guagua cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo llegué al evangelio. Yo he hecho esto, yo he ganado esto, yo he construido esto, yo he comprado terreno, yo he bautizado a los que ahora son oficiales, yo he hecho así, yo he hecho así. Hermano, ojo, cuando alguien comienza con el yo, hay que tener cuidado. El yo habla de un ego muy elevado, ¿sí o no? El yo habla, hermano, de orgullo. Aunque la persona no se dé cuenta, qué importante que alguien más nos escuche y nos pueda corregir. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. No era David, hermano, que estaba diciendo: ¿sabe qué? Aquí todos son una bola de cobardes. Desde mis hermanos, todos ellos son unos cobardes. Nadie pudo derrotar a este gigante, a este sucio y asqueroso y cochino, a este incircunciso. No, hermano, David no estaba pidiendo aplausos, David no estaba pidiendo like, David no se estaba tomando fotos ahí, no había fotos, pastor. Pero mire usted, hermano, la gente puso por encima a David, por encima del rey Saúl. No era para menos, Saúl era un cobarde. Saúl debía de pelear con el gigante Goliat. Saúl también conocía a Dios. Saúl también sabía que si buscaban a Dios, Dios lo podía respaldar, pero no quería. Este tipo de situaciones le trajo problemas a David, como hay cosas que nos van a traer a nosotros también problemas. Uy, qué tremendo, ha predicado el hermanito, la hermanita, y se llena de celos, de envidia el pastor, el liderazgo, hermano, y van a querer votar y sacar a ese hermano, esa hermana. Alguien me dijo en algún momento, me dijo: cuando usted predica yo no siento nada, pastor. La verdad, no siento ni dolor de barriga. ¿Qué podemos hacer, hermano? Pero cuando predican otra persona, uy, yo siento la presencia de Dios. ¿Qué podemos hacer? Amén. Si nuestro corazón no está bien, si nuestro corazón está dañado, si hay cosas que no arreglamos con Dios y en nuestra vida, hermano, nada de lo que digan los demás le va a ayudar a usted. Si alguien dice algo: no, es que lo dijo por mí, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero buscar a Dios, ya mejor me voy a otro lugar. Si le dicen, ¿por qué le dicen? Si no lo dicen, ¿por qué no le dicen? Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Mirando toda esta situación, David, ¿qué hizo David? Hermano, comenzó a tener un gran temor. No era para menos, estaba lejos de casa, estaba lejos de su tierra, estaba, hermano, en terreno enemigo,
Y mire, David se propuso algo. David comenzó a planificar, a hacer, hermano, un plan para poderse cuidar y proteger, para que no le hagan daño a David, porque van a venir tiempos difíciles. Sí, estaba siendo perseguido David por el rey Saúl. David tenía hambre. David, después de haber sido, hermano, elogiado, exaltado, después de haber sido aplaudido, pasa a ser un perseguido. Podemos decir, pudo ser tomado, hermano, entre los más buscados. De repente, allá por el lugar donde estaba el palacio, por los diferentes lugares cerca a palacio, y de repente por todo el territorio de Israel se puso una recompensa tal vez por la cabeza de David. Estamos pagando 100,000 denarios, estamos pagando tantos talentos de oro por aquel que nos entregue vivo o muerto a David, por aquel que nos dé información dónde se encuentra David. David no se sentía, hermano, seguro David en su propia nación, en su propia tierra. Estaba huyendo, llegó a Gat. Ahora David tuvo que idear un plan para que no lo maten, para que no lo hagan daño. ¿Y qué hizo David? Comenzó a fingir entre los de Gad que estaba loco. Comenzó a rayar por los dinteles, por las paredes. Comenzaba a rayar David. La gente lo quedaba mirando. Y este chiflado, y este loco, y este orate, ¿qué hace aquí? Espere. Hay una recompensa por ese loco. Están ofreciendo tanto. ¿Quién se va a ensuciar las manos? Mira cómo está de sucio. Mira cómo huele este David. Yo no creo que sea David, porque yo he escuchado que David es matagigante. Si este acá no tiene ninguna facha de matagigante. Hermano, mire usted, ahora David, ¿qué hizo? Se puso a rayar las paredes, los dinteles. Ahora David, dice la Biblia, que tenía barba y comenzó a soltar la saliva por su barba. Lo quedaban mirando, dice, en verdad este hombre está loco. Pobrecito, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién se va a querer meterse con un loco? No nos vamos a embarrar las manos por un loco que ya no sirve nada. Mire usted, nosotros podemos ver, amados hermanos, la circunstancia en la que vivía el rey David, siendo yerno del rey, siendo el más querido, el más popular en su tiempo. Ahora David estaba siendo perseguido. La situación estaba dura, estaba difícil. La situación, hermano, era muy complicada. Nosotros podemos ser hijos de Dios, pero ahora nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios es un Dios justo. Acuérdese de este hombre llamado Job. Dice la Biblia que era temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Quién podía acusar a este hombre llamado Job? Este hombre, hermano, era temeroso de Dios. Los amigos lo acusaban, bendito sea el Señor. Y Dios dice de Job que era varón, que era hombre perfecto y recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿por qué le vino todo lo que le vino a Job? ¿Qué estaba pasando? ¿En qué había fallado Job, hermanos? No era consecuencia de su pecado. Vinieron los amigos de Job y dijeron: confiésanos tu pecado. Tú estás así porque has pecado. La gente podrá decir muchas cosas de nosotros cuando pasemos momentos duros y momentos difíciles. Ve, ahí está. ¿Dónde está el pastor si siempre caminaba con el pastor?
¿Y por qué le pasa esto? ¿Dónde quedan los días de ayuno que hacía? ¿Dónde queda la fidelidad a la casa de Dios? ¿Y por qué le viene tanto mal? Como decía alguien en cierta ocasión, si yo me metiera a buscar más a Dios, ninguno de esos obreros me alcanzaría. Sería mejor que cualquiera de esos obreros si es que yo me propusiera buscar a Dios. Pero ¿por qué no se proponen los demás buscar a Dios? ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Por qué, hermano, no viven para el Señor? Porque es fácil señalar cuando las cosas comienzan a salir mal. Que la gente pueda decir, y sobre todo los de la iglesia o nuestra familia, bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que Job era el más grande de todos los orientales. Tenía mucha bendición, pero de un momento a otro le vino la desgracia. Pero hermano, nosotros los que leemos la Biblia sabemos quién estaba detrás de la desgracia, de los tiempos duros y difíciles que le tocó vivir a este hombre llamado Job. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, el versículo 5, Job capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba. ¿A quién? A sus hijos. Y dice la Biblia, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mire, Job era un padre ejemplar. Job, hermanos, era temeroso de Dios. Si algo no les ocurría a los hijos, era por la oración de Job. Pero la situación, la calamidad vino, y detrás de toda esa maldad, de la muerte de los hijos, de la pérdida de los animales, de la destrucción de todos los bienes materiales que tenía Job, detrás de la enfermedad, de la sarna maligna, hermano, estaba Satanás, que el Señor lo reprenda. Usted y yo tenemos que entender y comprender que así como viene el mal, así también, amados hermanos, el mal se tiene que ir cuando Dios lo ordene. Nosotros tenemos que examinarnos, analizarnos en qué estamos mal, en qué estamos fallando. A ver, voy a ponerme a pensar, ¿qué he hecho yo? ¿En qué he fallado? Hice tal cosa, por eso tal vez me vino lo que me vino. Y uno lo primero que hace es pedir perdón a Dios. Señor, perdóname. No lo quise hacer, no quise ir al lugar donde estaba, perdóname, porque yo conozco tu palabra. ¿Qué hace el cristiano, hermano, en medio de un ambiente de música mundana? En medio de un ambiente de chistes de doble sentido, donde hay gente mal vestida, donde hay pecado, donde hay trago. ¿Qué hace el cristiano en ese lugar? Y si llegara a pasar algo después de haber estado en ese lugar, lo primero que va a venir a nuestra mente, ¿qué es? Me ha pasado esto por estar en tal lugar. Es por eso, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Mire, Salmos capítulo 34, Cristo vive para siempre. ¿Qué dice el Salmo 34? El versículo 19 que hemos tomado. Dice la palabra de Dios, muchas. ¿Qué dice? Muchas. No dice pocas, no dice algunas. ¿Quién lo dice? El salmista David. ¿Estaba pasando momentos duros y difíciles? Sí. ¿Vendrán momentos duros y difíciles a nuestra vida, pastor? Sí van a venir. Vendrá la pérdida de un ser querido, vendrá, hermano, pérdida de bienes materiales, nuestra salud será afectada.
Van a haber momentos donde vamos a tener que llorar. Pero ¿por qué me está pasando esto a mí, Señor? ¿En qué te estoy fallando? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué no a fulano? ¿Por qué no a sutano? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el cristiano? Mire lo que dice el salmista: bendito sea el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. En nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a atravesar momentos duros, momentos difíciles. Esto de que venga Cristo y tus problemas se acaban, mentira. Esto de que venga, vamos a hacer la oración, vamos a poner sus peticiones en un frasco de agua, y así como se derrite el papel, así como se disuelve la tinta, así se van a disolver sus problemas. Mentira. Venga a nuestra iglesia, porque aquí hay profecía, te van a profetizar. ¿De qué sirven las profecías humanas, traídas por voluntad humana, si Dios no ha sido la persona que está hablando en ese lugar? Si en ese lugar no hay búsqueda y temor al Dios Todopoderoso. Había una cristiana que conoció la sana doctrina, y esta cristiana, a medida que se fue alejando de la sana doctrina y comenzó a llegar a otro lugar, hermano, comenzó a pasar el tiempo, y después la cristiana comenzó para un cumpleaños a traer bebidas alcohólicas. Pero, ¿qué está pasando? ¿Y por qué ese tipo de bebidas? No, es que no es malo tomar. Pero para usted antes era malo y ahora no es malo. ¿Qué pasa? ¿Será que la Biblia está siendo, hermano, corregida? Que hay cosas en la Biblia que antes eran malas, pero ahora mirándolo bien ya no son malas. Que antes el que decía que era malo, ahora que lo practica, ahora que lo hace, ahora que alguien se lo ha dicho que no es así, ahora va a venir a decir que eso ya no es malo. No, hermano. La Biblia al pecado le llama pecado. El que sufre por su pecado, hermano, de alguna manera se va a refugiar en eso. Se va a golpear su pecho: Señor, perdóname, porque yo he pecado, por mi maldad estoy así. Bendito sea el Señor. Pero aquel que está buscando a Dios y viene lo malo, a veces, hermano, uno en la lógica y en la razón no encuentra sentido a las cosas. Mira lo que dice el salmista: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas cosas tendremos que pasar en esta tierra? ¿Cuánta gente se va a burlar de nosotros? ¿Cuánta gente, hermano, nos va a señalar, nos va a calumniar, nos va a difamar? Donde estoy viviendo un día, el vecino del otro lado se mete a buscar una pelota en la casa donde yo vivo. Y cuando estábamos con mi esposa comiendo y escuchamos un ruido, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Y yo no le iba a tomar importancia, no sé cómo salgo, digo, ¿qué estará pasando? Y cuando veo que sale una persona de donde vivimos, está subiendo a su casa. ¡Hey, señor! ¿Qué hace usted ahí? Usted no se meta. Hermano, no, mire usted, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Tampoco nos vamos a agarrar a puñetes y a patadas, como hace la gente que no tiene a Dios, como hace la gente que tiene religión. Pero su religión sirve hasta que aparezcan los problemas. Cuando aparecen los problemas, se emborrachan, fuman, se van con otra mujer, se van con otro hombre, hablan malas palabras, roban, sacan un cuchillo, sacan una pistola. Pero mire lo que dice la Biblia del justo. Amén. ¿Quién es un justo, pastor? Los justos, hermano, los que han sido justificados por su fe en Jesucristo.
Nosotros somos justos por la obra que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira justos. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Mire usted, los justos van a experimentar dolor. Sí, van a haber momentos de dolor. Vamos a tener que llorar. Vamos a tener, hermano, a veces que lamentarnos. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? El justo va a experimentar tristeza por la vida correcta que está llevando. Lo van a hacer sentir mal. Ve, ahí está el cepillo del pastor. Eso es lo que dicen en Quito. Ve, ahí está el cepillo del pastor. Ahí está el chupamedias, el limpiabotas del pastor. Ahí está el que está para arriba y para abajo con el pastor. Ahí está el hermanito que se cree muy espiritual. Ahí está el que siempre ayuna. Ve, a ver, ¿dónde está su Dios? Yo ni ayuno y mira cómo me va. Todo me va bien, pero a él, ¿qué le estará pasando? Seguro que está así porque ha pecado, hermano. Qué duro. Eso va a causar dolor. Bendito sea el Señor. Y en el momento de la aflicción, en el momento del dolor, de la prueba, en el momento del sufrimiento, de la angustia, uno se va a preguntar y le va a decir a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué dejas que me pase esto? ¿Por qué me ocurre esto solamente a mí? A veces nosotros sentimos que Dios no está ahí, pero hermanos, no es que Dios no está, Dios está ahí. Amén. El camino del cristiano es de sufrimiento y la Biblia dice: irán andando y llorando. Dice la palabra de Dios: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo. Llegan momentos de dolor, de tristeza, hermano, y uno va a la oración y uno le pregunta a Dios, y a veces en la angustia uno le dice a Dios: ¿pero por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No entiendo por qué. Alguien decía en alguna ocasión: ya no digas por qué, ahora dile al Señor: ¿para qué? ¿Para qué permites todo esto? ¿Qué me quieres enseñar? Porque cuando viene la aflicción, hermano, uno no está contento. Ja, 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 me robaron. Bueno, Señor, de repente don ladrón tenía necesidad, no tenía para comer. Bueno, que le vaya bien. No, hermano, hay momentos donde uno le reclama a Dios: ¿pero por qué? En vez de decir ¿por qué no decirle a Dios: ¿para qué has permitido todo esto? Hay momentos donde al cristiano le roban todas las cosas. Decía un hermano: pastor, tiene que volverme a vender, necesito tal libro, tal libro, tal libro y tal libro, porque me llegaron a robar la mochila. Lo que más me duele es que me robaron los libros que no se pueden encontrar fácilmente. Pero lo que me consuela a mí es que el ladrón se llevó en mi mochila, estaba mi Biblia. Espero que la lea, espero que algún día la palabra de Dios lo pueda alcanzar. Escuchaba la historia de un hombre, hermanos, que 85 años después de escuchar la palabra de Dios, 85 años después de haber sido predicado, de haber escuchado el Evangelio, después de 85 años, esa palabra que no vuelve a Dios vacía, volvió, hermano, a despertar su corazón, a despertar su espíritu. Y después de 85 años, ese hombre, hermano, que tenía un poco más de 100 años, ese hombre termina buscando a Cristo. Me acuerdo lo que me predicó tal persona, le entregó su vida a Cristo. 2 años después, ese hombre termina muriendo. Y en su lápida ponen: aquí yace el cuerpo de uno de los más pequeños en la gracia,
Uno de los que con tan corto tiempo en el Evangelio, ahora está en la presencia de Dios. Y cuando van a leer su epitafio, van a mirar la tumba, hermano. Ese hombre había vivido más de 100 años, pero 85 años después de haber sido predicado, mire usted, el Evangelio causó el efecto que Dios quiere. Por eso que usted y yo no nos dejemos llevar por el momento de la prueba y de la dificultad. No. Usted y yo, hermano, aunque vengan pruebas y dificultades, tenemos que seguir agarrados de Dios. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, no le reclamemos a Dios y no le digamos, pero ¿dónde estás? ¿Por qué tú a mí no me amas? ¿Por qué no me has guardado? ¿Por qué no me has evitado este dolor? Escuchaba al pastor Manuel Zúñiga, uno de nuestros pastores de allá, hermano, de Costa Rica, ya de los antiguos, y él testificaba y decía un día, Dios, buscando a Dios, orando en un día de ayuno, que el pastor Carlos Guerra se había metido a ayunar 40 días de ayuno. Y yo lo acompañé, decía el pastor Manuel Zúñiga, en la última semana del ayuno del pastor Carlos Guerra. Estábamos buscando al Señor para entregar el ayuno. Dios me habla y me dice, una espada aguda va a traspasar tu corazón. Y yo le pregunté al Señor, decía el pastor, y yo le pregunté y le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué dolor tan terrible va a embargar mi vida y mi corazón? ¿Por qué me dices esto, Señor? Bueno, que se haga tu voluntad y no la mía, hermano. Hay momentos cuando llegan las malas noticias, no es tan fácil decirle a Dios que se haga tu voluntad. Casi siempre queremos que se haga nuestra voluntad, ¿o no? ¿Sí o no? Señor, quiero casarme con fulana de tal. Si no es ella, no es nadie, Señor. Quiero que hagas esto conmigo. Si no lo haces, me voy de los caminos de Dios. Te voy a abandonar, ya no te voy a buscar. Hermano, ¿cuántas personas hablan y dicen? ¿Cuántos cristianos hablan de esa manera delante de Dios? El pastor dice, pasaron algunos años. Y cuando 2 años antes de que muera mi hija, yo la vi enferma y Dios me habló y me dijo, este es el tiempo, este es el momento. Tu hija se va a morir, prepárate. Y el pastor dijo, bueno, voy a preparar a mi esposa y voy a preparar a mi hija, porque tienen que saber que esta es la voluntad de Dios. La esposa le pregunta, fulano, ¿será que nuestra hija se va a sanar? No lo sé, pero vamos a respetar la voluntad de Dios, y si Dios se la quiere llevar, pues que se la lleve. Pero el pastor sabía que su hija se iba a morir, y la hija le preguntaba y le dice, papá, ¿será que me voy a sanar? Dios me puede sanar. Y el pastor le dice, hija, yo sé que si me pongo a orar al Dios del cielo, a pedirle que te sane, a reprender esta enfermedad, yo sé que Dios te sana, yo sé que Dios te levanta de esa cama, porque el Dios al cual yo sirvo es poderoso. Pero ¿qué quieres? ¿Que yo haga mi voluntad o que Dios haga su voluntad? Y la hija sonríe y le dice, no, papá, que Dios haga su voluntad. Hermanos, pasó el tiempo y Dios le vuelve a hablar al pastor y le dice, hoy es el día. Hoy es el día en que tu hija se va a morir. Qué duro, hermano, que le digan a usted como padre, que le digan a usted como hijo, tu familiar se va a morir. Qué duro, qué difícil. Pero mire, en medio de la angustia y de la aflicción, el Dios del cielo es poderoso para ayudarnos, para socorrernos, para calmar nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra tristeza.
porque Dios es Dios. Y los que conocemos a Dios tenemos que aprender a aceptar su voluntad. Aunque a veces no entendamos y no comprendamos, hermano, Dios es un Dios justo. No podemos razonar con Dios. ¿Pero por qué, Señor? No, hermano, bendito sea el Señor. Me acuerdo del testimonio del evangelista Gille Ávila. Cómo está buscando a Dios y Dios le habla. Dios le muestra que le iban a matar a la hija del evangelista Gille Ávila. Hermanos, ¿de qué nos habla esto? ¿Qué nos quiere mostrar Dios con el testimonio del pastor Manuel Zúñiga, con el testimonio del evangelista Gille Ávila? La madurez que nosotros debemos de tener como cristianos. No importa la dificultad, no importa la adversidad, el dolor y el sufrimiento que atravesemos, tenemos que entender que la meta es entrar al cielo, que nosotros estamos de paso por esta tierra. Y si Dios quiere que se vaya alguno de nuestros familiares, hermano, nosotros tenemos que ser fieles a Dios porque queremos encontrarnos nuevamente con ellos allí en el cielo. Hablando de los que mueren en Cristo, de los cristianos fieles. No aquel que muere en pecado, hermano. El que muere en pecado se va a la condenación eterna. Pero aquel que muere en Cristo llevando una vida de santidad, un día será resucitado y nos volveremos a encontrar. Bendito sea el Señor. ¿Qué hizo que mi vida se estremezca, que mi vida sea sacudida, hermano? ¿Sabe qué hizo que yo me frene del pecado, del alcoholismo? La muerte de mi padre. Hay mucha gente, no, es que yo lo amo a mi papá, y no es capaz de darle un pan. En vez de darle el pan, viene a quitarle más bien el pan que tiene. A ver, ¿qué tienes ahí en la refri? No, usted no puede comer carne porque ya no tiene dientes. ¿Con qué va a masticar? Ya, yo me llevo la carne. A ver, ¿qué tiene? No, usted ya no usa. A ver, uy, esta leva está bonita. Me la llevo. Hay gente, hermano, perdónenme la expresión, que es tan miserable, que no tiene la capacidad de poder brindar, de poder compartir con sus padres, que lo único que hacen es quitarle. Mamá, préstame. Y como la mamá tiene su engreído, ya llévalo. Y viene el otro, mamá, ¿no tendrás que me prestar? No, vago, sinvergüenza, ocioso, vaya a trabajar. ¿Qué se cree? Ya está viejo ya para seguirlo manteniendo. ¿Pero por qué aquí lo ayudo y al otro no lo ayudo? ¿Por qué a ella le compro de todo y a la otra que me he portado cuántas veces mal, maltratando, hiriendo con nuestras propias palabras? No somos capaces de poder sanar más que sea con eso, con acciones, con buenas acciones, sanar las heridas que hemos dejado. Fulana, veo que tu zapatito está roto. ¿No quiere un par de zapatos? No quiero nada de usted. A mí no me venga con zapatitos. A su conciencia lo remuerde, ¿no? No quiero nada. Bueno, fulana, le voy a comprar algo para tus hijos. ¿Por qué? Porque la culpa es tan fuerte, hermano, en la vida del hombre, de la mujer. Porque el hombre que tiene a Dios busca sanar las cosas que estaban dañadas, busca restaurar lo que estaba dañado. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué el salmista dice de esa manera, habla de esa manera? Mire lo que dice el capítulo 34 que estamos leyendo, pero el versículo 4. Salmos 34, 4. Miren lo que dice el salmista David. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Por qué la seguridad del salmista? ¿Por qué el salmista dice, muchas son las aflicciones del justo? ¿Cuántas cosas había pasado el salmista David? ¿Cuántas cosas, hermano,
nos ha tocado a nosotros vivir y atravesar. Cuántas cosas nosotros hemos tenido que ver. Bendito sea el Señor. Cuántas cosas nos va a tener que seguir pasando nosotros mientras estemos aquí en esta tierra. Ojo, no hay corona de gloria si primero no usamos la corona de espinas. Bendito sea el Señor. ¿Qué tiene ahora nuestro Señor Jesucristo allí en el cielo? Tiene su corona de oro, Rey de reyes, Señor de señores. Pero estando en la cruz Jesús, que dijeron, allá, Inri, allá, Rey de los judíos. Ah, muy bien, pero este rey, ¿qué tipo de rey es si no tiene corona? Ah, como es rey, le vamos a poner su corona. ¿Y qué corona le pusieron? Le pusieron una corona de espinas. ¿Qué hacen las espinas? Hincan, perforan la piel. En el Perú hay unas espinas así, hermano, grandes, gruesas, de algarrobo. Uy, esa de ahí, la gente en el campo donde vivía mi abuela, hermanos, allá y en algunas partes del Perú, hasta en el lugar donde me tocó prestar servicio militar obligatorio, allá hacen de las llantas, de los neumáticos, de los vehículos. Esas de ahí las cortan por la mitad, lo estiran y hacen unas hojotas, unas sandalias o zapatillas, como dicen aquí en el Ecuador. Para nosotros las zapatillas son los tenis, pero aquí dicen zapatillas a las sandalias para meterse a la ducha. Y de esas llantas de carro, hermano, allá en el Perú, en la sierra del Perú, en algunos lugares fabrican lo que se llaman las hojotas o los yanques, no yanquis, yanques. Y eso, hermano, eso es indestructible. Se acaba uno y esas hojotas hechos de llanta, hermano, eso ahí no se destruye. Mire usted, alabado sea el Señor. Nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová. Esta es la seguridad del salmista. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué confiesa el salmista? Este hombre, hermano, era una persona que buscaba a Dios. No dependía su búsqueda, porque a veces nosotros cuando nos va mal, comenzamos a buscar a Dios, ¿sí o no? No, es que me está yendo mal porque no estoy yendo a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Me está yendo mal porque mi mamá está orando. Seguro que usted está que ora, ya no ore ya. Seguro que mi mamá, Señor, trátalo, Señor, trátalo. Hermano, cuando usted escuche a alguien que comienza a orar, Señor, trátalo. Y cuando comiencen a venir cosas serias, problemas serios, usted tiene que saber que Dios ha escuchado y está respondiendo. Mire, ¿qué dice el salmista? Busqué a Jehová y Él me oyó. Esa era la seguridad del salmista. Por eso el salmista dice, muchas son las aflicciones del justo. No son pocas, son muchas. En la prueba, en la dificultad, creemos que Dios se ha ido y nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Mentira, Dios no se ha olvidado. Mentira, Dios no nos ha dejado. Dios está ahí para ayudarnos, para socorrernos. Mire lo que dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tenía miedo allá en Gad, donde se encontraba David con el rey Aquis. Hermano, tuvo miedo David, pero David, después que sale de Gad, ¿a dónde se va a refugiar David? Usted lo sigue leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 21, y se da cuenta después David que sale de Gad, se va a meter a la cueva de Adulán.
La cueva de Adulán representa la presencia de Dios. David sabía, hermano, que si no buscaba a Dios, ¿quién lo libraba? A David de su enemigo voluntario llamado Saúl. Dios. Dios es quien socorría a David. Mire lo que dice la Biblia para ir terminando. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. Vamos a pasar momentos duros. Vamos a pasar momentos difíciles. La pandemia reveló que tan frágil es el ser humano. La pandemia reveló, hermano, que los millones de dólares que pueda tener el hombre, las reservas de oro, de petróleo, que puedan tener las naciones, no sirve y no vale cuando vienen las pandemias. Cuando viene la desgracia, no hay bien material que nos pueda ayudar, defender y proteger. No. Así sea mascarilla, 3M, así sea, hermano, esas máscaras antigases. Nada puede librarlo al hombre de la muerte. Pero mire lo que dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas veces nos va a tocar a nosotros llorar? Y en nuestro dolor, en nuestra aflicción, le vamos a preguntar a Dios, como dijo nuestro Señor Jesús: Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Satanás, que el Señor lo reprenda, lo va a venir a atacar. ¿Dónde está tu Dios? Dios no te escucha, ya Dios no te ama. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Dios nos ama. Nosotros no podemos cambiar la vida justa que estamos llevando, hermano, porque alguien vive mal y le va bien. No, si alguien quiere vivir mal, como dice el libro de Apocalipsis, el que quiere ser impío, sigue impío todavía. El que quiere ser injusto, siga siendo injusto. El que quiere seguir viviendo en el pecado, que siga viviendo. La gente podrá decir lo que quiera. Mira cuánta de plata tengo yo. Escuchaba a una cristiana testificar un día y decía: ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Si en la iglesia no me está yendo bien, no tengo trabajo, no tengo dinero, tengo problemas, ya no voy a ir a la iglesia. Y se alejó de la iglesia. Dejó de buscar a Dios y comenzaron a venir desgracias tras desgracias. La última que le ocurrió es de que sale esta mujer cristiana, sale de garante, pone el título de su casa, el título de propiedad, lo pone como garantía para sacar un préstamo y se lo da a su propio hermano el dinero. Hermanita, mira que préstame tu título de propiedad, saca, yo voy a pagar. No, pero mi casita, no, yo lo voy a pagar, no te preocupes. Y el hombre comía bien, dormía bien, paseaba bien. Y a la mujer le comenzaron a llegar las notificaciones que le iban a rematar, le iban a quitar la casa. La mujer, cuando se dio cuenta, hermano, que ya no podía ella sola, comenzó a buscar a Dios, comenzó a pedir ayuda. Hermanito, ayúdeme a orar. Hermana, oren por mí, me van a quitar mi casa. ¿A dónde me voy a ir a vivir? Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Muchas son las aflicciones del justo. Hay momentos donde uno, hermano, se va a sentir solo, donde uno se va a sentir triste, donde uno se va a sentir, hermano, mal, donde quisiéramos un abrazo, quisiéramos, hermano, palabras de ánimo. Y lo que van a venir a nosotros y los que van a llegar a nosotros van a ser los amigos de Job. ¿Sí o no? Van a venir los amigos de Job, ¿eh? Ahí está, por tu pecado, por tu maldad. Ahí está, ¿para qué tanto te vuelves fanático? Todo lo ves Dios, siempre estás en el ayuno. Mira, ¿qué provecho estás sacando de la iglesia? Así hable quien hable, hermano. Usted y yo tenemos que valorar quién es la persona que nos viene a decir a nosotros. A mí no me va a venir a decir alguien que no está buscando a Dios: mira cómo estás. Porque, hermano,
Hay que tener propiedad para poder hablar. ¿Sí o no? Que venga alguien que está buscando a Dios, alguien, hermano, que está consagrado, que venga y le diga: fulano de tal está adorando y Dios me ha dicho esto. Está adorando y Dios me ha mostrado así. Dios me ha dicho que te diga esto de aquí, hermano. Uno lo recibe de la persona porque esa persona está buscando a Dios, pero que venga un injusto y que le diga a usted cómo tiene que vivir. No es que ya no tienes que orar tanto, ya no tienes que ayunar tanto, ya no tienes que congregar tanto, ya no tienes que estar leyendo tanto la Biblia, porque yo he escuchado que tanto leer la Biblia uno se aloca, termina loco. El único que se va a alocar cuando usted lea la Biblia, cuando usted aprenda lo que dice la Biblia, es el diablo, que el Señor lo reprenda. El único que se va a alocar dentro de nosotros es nuestra carne. Todo lo ve oración, todo lo ve ayuno, todo lo ve lectura de la palabra de Dios, todo lo ve iglesia, iglesia, iglesia. El cristiano, ¿a dónde más va a correr si no es a la presencia de Dios? Mira lo que dice el versículo 19, la parte final. Pero de todas ellas le librará Jehová. Era la seguridad del salmista. Hermanos, nosotros podemos decir, como dice el Antiguo Testamento, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí Dios ha sido bueno, hasta aquí Dios ha sido fiel. Nosotros hemos sido los infieles, aunque le hemos fallado a Dios, pero hermano, Dios en su misericordia nos ha ayudado, nos ha socorrido. Amén. Venga lo que venga, pase lo que pase, hermano, nosotros no podemos decir que Dios ha sido injusto. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios no retarda las promesas. Dios es fiel. Dios es verdadero. La prueba no va a durar para siempre. La aflicción, el dolor no siempre van a estar ahí. Y si Dios quiere que estén ahí, hermano, llegará un día donde nosotros tendremos que irnos de este mundo, pero nos encontraremos con nuestro Dios y Salvador. Cristo vive para siempre. Cuando venga la aflicción, cuando venga, hermano, la angustia, la prueba, tenemos que agarrarnos más del Señor. Tenemos que decir como el salmista: busqué a Jehová. ¿Y qué más dice? Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando venga la dificultad, hay que buscar al Señor. Cuando venga la prueba, cuando venga el desierto, cuando venga el día malo, cuando llegue la noche, hermano, hay que buscar a Dios, porque Él tiene poder para librarnos de todo temor, de todo mal. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar a Dios. No sé qué está viviendo, qué está atravesando usted, pero hay un Dios poderoso. Hay un Dios que su brazo no se ha cortado, que su poder no se ha debilitado. Póngase en pie, hermano, hermana. Ore al Señor. Pastor, yo estoy bien. ¿Yo para qué voy a orar? Si ni oro y me va bien. Entonces ore por su amigo, por su vecino, por su primo, por su hermano, por su papá, por su mamá. Ore por alguien. Y si no tiene por quién orar, ore al menos por mí. Señor, mira ahí a mi pastor, ayúdalo, Señor. Yo no necesito tu ayuda, pero él seguro que lo necesita. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. No sabemos la de nadie, Señor. ¿Cuántos estarán pasando momentos duros, momentos difíciles? ¿Cuántos estarán atravesando dificultad? ¿Cuántos estarán pasando momentos duros? Señor, mira aquellos que se encuentran en la sala de un hospital, como nuestra hermana Stephanie. Te pedimos que tú lo ayudes, Señor. Mira cuántos inocentes estarán, Señor, allá en una celda, encerrados, presos. Algunos por su pecado, otros inocentemente porque alguien los calumnió, porque alguien los ha difamado,
o simplemente por odio, por amargura, buscando testigos falsos, han mandado preso, presa a ese hombre, esa mujer, pero tú eres el Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Si alguien está enfermo, sánalo, Señor. Si alguien cree que tú te has olvidado de él o de ella, visítalo. Hazle sentir tu presencia en medio de la dificultad. Cuando dobla sus rodillas, cuando está llorando, cuando te está suplicando, allí, Señor, allí visítalo, allí hazle sentir tu presencia. Aquel que está desanimado, aquel que está claudicando entre dos pensamientos, ¿será que siga yendo a la iglesia? Y el enemigo bombardeando, el enemigo atacando su mente y su corazón. Ya no vayas. ¿Para qué vas a ir? Ya no busques a Dios, ya no te levantes, ya no vuelvas a la iglesia, ya no vuelvas a orar, ya no vuelvas a ayunar. Ese es el tiempo, Señor, donde tú tienes que fortalecer a tu hijo, a tu hija, hacerle ver, entender y comprender que tú no lo has dejado. Aquel que te pregunta, ¿dónde estás, Señor? Cuando eso me está aconteciendo, cuando esto está sucediendo, cuando sucedía tal cosa, Padre, visítalo. Hazle entender a ese hijo tuyo, a esa hija tuya, que tú estás ahí, que tú no te has ido, que tú siempre has estado a su lado, ayudándolo, consolándolo, socorriéndolo. Si entendiera ese hombre, esa mujer, ese hijo, esa hija tuya, que cuando cierra los ojos, cuando ya se rinde del cansancio, cuando viene tu presencia, lo visita, lo abraza, lo consuela. Cuando tu Espíritu Santo viene y lo fortalece y se vuelve a levantar ese hombre, esa mujer, que puede entender y comprender que tú no lo has dejado. Sigue obrando con poder, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a agarrarnos de ti, Padre, como dice tu palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas tú lo vas a librar. No hay prueba, no hay dificultad, no hay dolor, no hay necesidad que venga a destruirnos, porque tú permites las pruebas, las dificultades, pero tú no vas a dejar que eso nos haga daño. Tú nos vas a ayudar, tú nos vas a sacar de ese momento duro y difícil, y te daremos toda la gloria a ti. Sigue obrando con poder. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que ha venido a tu casa. Ayuda, Señor, a cada hermano y amigo que está escuchando tu palabra, que está pasando momentos duros, que está pasando momentos difíciles, que entiende y comprenda en el día más duro de la prueba que tú no lo has soltado, que tú lo amas, que tú siempre estás a su lado. Padre, te damos gracias. Obra con poder en la salud de nuestra hermana Stephanie. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que está pasando momentos duros y difíciles. Ayuda a nuestra hermana Odalis también, que está allí en el hospital, Señor. Mueve tu mano poderosa. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos siguen a través de estos medios. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, compártala. Alguien más necesitará ser consolado también por la palabra de Dios. Si Cristo no ha venido, nos volveremos a encontrar el día sábado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria.